Bueno, pues ahora sí atento, que empieza lo bueno. Vamos a añadir nuestros servicios para obtener los datos. Para ello, como vamos a utilizar HTTP Client, lo primero que hay que hacer es en el app-config añadir estas líneas de aquí. Después entraremos en alguna de ellas un poco más en detalle, pero bueno, añadiremos algún interceptor, pero en principio quedaros con que hay que añadir estas tres líneas para poder usar el HTTP Client. Después, hemos añadido nuestros ficheros de environment. No es más que dentro de SRC una carpeta environment. Esto se suele usar para tener variables que se despliegan según el entorno. Entonces, este sería un fichero tipo para producción, que bueno, estas variables se reemplazarían en un pipeline, en una integración continua o algo por el estilo. Y después tenemos la nuestra, que es la que no es producción, y en este caso vamos a utilizar la API de PokeAPI. Entonces, teniendo ya esto de aquí, después tenemos que decir en nuestro Angular JSON, aquí en el apartado dentro de configuración producción budget, tenemos que decirle este reemplazo para que cuando compilemos en modo producción, pues el fichero se reemplace, en vez de utilizar el environment, utilice el environment de producción, ¿vale? Esto solo para entorno productivo. Si no lo ponéis ahora mismo en local, mientras que no compiléis en modo producción, no vais a tener ningún problema. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos añadido una carpeta de servicios. Hemos añadido dos servicios. Por un lado, el servicio que va a comunicar con la API, vamos a utilizar tres endpoints de esta API. Vamos a utilizar para el listado de Pokémon la API que devuelve la lista paginada, por supuesto, para no traerlos todos de golpe. Después, una vez que tenemos un Pokémon ya por ID, vamos a ir a buscar ese directamente. Las evoluciones no nos las da directamente, entonces como queremos pintar también la línea evolutiva, pues hay que llamar a otro endpoint que dándole el ID de un Pokémon me da la línea evolutiva. Y por último, para los tipos, para saber las debilidades, pues por defecto tampoco me lo da ninguno de estos. Entonces hay un API que dándole el tipo, pues vamos a obtener las debilidades. Después esto está basado en varios modelos de datos que hemos generado, que simplemente os los dejaré subidos al Git y los podréis ver, pero bueno, lo revisamos si queréis brevemente. Primero, lo que devuelve el listado de Pokémon es esto, es un count con el total, un next y un preview para el tema de la paginación y el listado de resultados. Que aquí por defecto solo devuelve el name y la URL, pero ahora veis el truquito que hemos hecho para sacar también el ID. Esto, por supuesto, lo podéis hacer. Veis que tenemos dos objetos en la misma clase, en el mismo fichero. Esto es porque realmente son dependientes una de otra, entonces hay veces que conviene agruparlas de esta forma para no tener pues tantos ficheros de modelo. Después, para el detalle de un Pokémon, fijaos que nuestro Pokémon era más simple, nuestro modelo Pokémon era más simple, pero el API, pues bueno, lo devuelve un poco más complejo. Además, como no vamos a tener toda la información de una, pues habrá que recuperarlo por partes. Entonces, esta es la estructura que va a devolver el detalle de un Pokémon. Para la línea evolutiva, lo mismo. Tenemos aquí lo que va a devolver la línea evolutiva. Y para los tipos, pues algo parecido. Son solamente variables que, si entráis en la documentación de la API de PokeAPI, las podéis ver y podéis consultar cada uno de los campos, lo que devuelve y no habrá ningún problema. Entonces este sería el PokeAPI Service. Ahora después hemos añadido también otro servicio que ya es el que va a manejar nuestra Pokédex. Y aquí hemos añadido por el momento varias cosas. A ver, en principio, para la inyección de los servicios, el destroy ya lo comentamos en vídeo anterior, añadimos el PokeAPI. Esto pues se podría inyectar también en el constructor, que sería la forma antigua de inyectarlo. Sería simplemente aquí declaramos y los parámetros los recibimos en el constructor y los igualamos. De esa forma los podríamos inyectar en el constructor, pero la forma moderna en versiones nuevas de Angular de inyectar es esta. Aquí, tema de las señales. Ya estamos aquí viendo señales. Aquí un parón, un inciso. Si recordáis, habíamos comentado que hasta hace poco, pues Angular tenía una funcionalidad que es la de ZoneJS. Era una dependencia que se añadía y venía por defecto con Angular. Eso lo que hacía prácticamente es que estaba todo el rato escuchando todos los cambios que había en la aplicación y en función de eso pues renderizaba el DOM cuando hacía falta. ¿Qué ocurre? Que eso es más ineficiente porque tiene que estar todo el rato preguntando ¿ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo? ¿Tengo que refrescarme? ¿Qué ocurre? Que eso pues es ineficiente, como digo. Aquí ya estamos con el tema de las señales, que al final las señales son variables que nosotros sabemos que van a acabar pintándose de una u otra forma en el HTML, en el DOM, y queremos que Angular esté pendiente de esas variables, pero solo
cuando cambien esas variables, no todo el rato preguntando si hay algún cambio. Entonces la forma de declarar señales es con el objeto signal. Aquí estamos usando una particularidad que es el writable signal, que son señales escribibles, por así traducirlo, que son pues señales que pueden ir cambiando el valor a lo largo de la vida de la variable. Entonces aquí hemos declarado una variable que será todos los datos, todo el listado de Pokémon, y otra el Pokémon seleccionado. Esta pues va a devolver esto, el objeto que hemos visto, y esta ya directamente sería un result de los Pokémon que tenemos antes y lo inicializamos por defecto como nulo. Aquí del data simplemente vamos a poder hacer un get, y del select vamos a poder hacer tanto un get como un set, porque si recordáis cambiamos de Pokémon al elegirlo en nuestra pantalla. Aquí el API, perdón, el método que llama al PokeAPI Service y que me devuelve la lista de los Pokémon con el destroy para que se vaya limpiando cada vez que no sea necesario. Y aquí el truco que os decía, ya usando el map que vimos también en vídeos anteriores, por defecto lo que me devuelve la PokeAPI es el nombre y la URL para pedir los datos de ese Pokémon. Y en esa URL va el ID del Pokémon. Entonces lo que hemos hecho es, desde esa URL, splitear y sacar el ID directamente, y aquí ya lo tendríamos. Entonces, de esta forma, cambiamos el valor de la señal y donde estemos escuchando, pues lo recibiremos. Eso con respecto a los servicios. Ahora, si nos vamos al main, si recordáis, aquí en el main teníamos el listado de los Pokémon aquí hardcodeado. Ya no tenemos el listado hardcodeado, sino que hemos inyectado el servicio correspondiente. Aquí estamos diciendo que vamos a tener un data y un select de Pokémon, que será simplemente pues el select y el data que tenemos en el servicio. Estos siguen siendo señales, no son los datos todavía, son señales. Y aquí, pues en el constructor vamos a llamar por el momento al método, le decimos que nos traiga los 50 primeros Pokémon y que empiece pues por el principio. Aquí a la hora de llamar a los dos componentes que teníamos, antes le pasábamos variables y teníamos tanto variables de input como de output. Ahora, como vamos a utilizar un servicio centralizado con señales, pues no es necesario que le pasemos ni los inputs ni los outputs. Vamos a ver ahora cómo cambia. Vamos al más sencillo primero, que es el de control. Este por aquí, lo abro. Aquí, si os fijáis, lo único que hemos hecho es también inyectar el servicio de la Pokédex, y con esto ya tendría el select. Aquí voy a cambiar porque cuadre, ¿vale? Que prefiero tenerlo así, aunque aquí realmente el select no sé si lo utilizo en el main. Vale, aquí en el main el select no lo utilizo, entonces podría quitar esto y no me haría falta. En el control sí que lo tengo, y el HTML del control pues quedaría de esta forma. Aquí ya también empezamos con las cláusulas condicionales y las cláusulas de control dentro del HTML, dentro de las plantillas. En las versiones modernas de Angular, ahora veremos cómo era antes, para añadir un if, pues era @if y directamente la señal, y para obtener el valor de la señal tenemos que consumirlo como si fuera un método. Entonces, para saber el valor de la señal tenemos que hacer con los dobles paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, y esto ya me da el valor de la señal. Entonces aquí lo que estamos haciendo, oye, si ya tengo un Pokémon seleccionado, pues píntame lo que teníamos antes básicamente, pero ahora ya utilizando la señal. Aquí utilizamos la exclamación porque, aunque aquí estoy preguntando si esto no es nulo, pero realmente, como aquí vuelvo a llamar al valor, no es un valor que tenga previamente guardado, esto no sabe, o sea, esto entiende que puede ser nulo cuando hago un punto id o hago un punto net. Entonces, como ya he comprobado yo antes que no va a ser nulo y estoy seguro que aquí no me va a llegar nulo, pues le pongo la exclamación para decirle, oye, obvia ese error que yo ya sé que no va a ser nulo. Esto con respecto al Pokémon Control. Y en el Pokémon Screen hemos hecho algo parecido. Aquí veis esto que ahora lo explicaré. Hemos hecho inyectar el servicio, tenemos el data, aquí teníamos el método de selected Pokémon, que ahora ya lo que vamos a hacer es llamar al servicio. Por eso le hemos puesto el set de esta variable, de esta señal de select, para que salte, y esto también os lo cuento ahora. Aquí, quedaros con esta primera parte, ¿vale? Lo mismo. Tenemos un if, a esta instrucción se le puede añadir un else. Ahora, oye, si todavía esto no está pintado, pues pinta que se está cargando en este caso. Y tenemos otra instrucción que es un for. Para hacer un for lo que hacemos es cogernos el objeto, llamamos con paréntesis para traernos el valor, y aquí lo mismo, como esto entiende que puede ser nulo, le tenemos que poner la exclamación,
y aquí lo que estamos haciendo es iterando en esta lista de resultados por cada ítem. Y aquí tenemos un track by item name, básicamente es como un identificador interno por el que cada registro de la iteración se va identificando. Aquí la imagen que ya teníamos antes en el vídeo anterior, esto no ha cambiado mucho, ya sí que estamos utilizando las variables de ítem. Antes, si recordáis, teníamos escrita varias veces la misma imagen, ahora como la tenemos ya dentro de un for, pues teniendo una ya se va iterando. Y la instrucción for te permite hacer un @empty, que sería cuando entrara en el caso de que esta lista de resultados estuviera vacía. ¿Vale? Esta sería la forma moderna de escribirlo. En versiones antiguas tenemos aquí abajo, que ahora lo borraremos porque no es la forma definitiva que vamos a quedarnos, pero tenemos varias cosas. Primero, aquí directamente podemos poner ngIf en la propia plantilla. Aquí no, aquí necesitábamos un elemento HTML. Para ello hay un elemento HTML ficticio, que es el ngContainer, que esto realmente no renderiza nada después en el DOM, solamente es para poder escribirlo como si fuera una etiqueta HTML, pero después no renderiza nada en el DOM realmente. Entonces, con ngIf tendríamos un efecto igual al de el if de aquí. ¿Qué ocurre? Que para utilizar este ngIf yo necesito hacer el import del ngIf. Aquí ya como estoy utilizando versiones modernas de Angular, pues me dice, oye, que esto ya está deprecado, no lo utilice. Pero bueno, solo para mostraroslo. El else, ¿cómo sería? Pues con plantillas, igual que tenemos el ngContainer, hay una instrucción que es el ngTemplate. Al ngTemplate, de esta forma le decimos un nombre y aquí podemos consumirlo utilizando este mismo nombre y sería como el else que tenemos aquí, pero en una plantilla. Y para poder utilizar la plantilla, pues tenemos que utilizar el ngTemplateOutlet, que esto sí que sigue siendo válido porque las plantillas se pueden usar para muchos fines diversos. Entonces esto sigue siendo vigente en las versiones actuales de Angular, por eso no me lo marca como deprecado. Y el for que teníamos antes, ya directamente lo ponemos sobre la etiqueta que queremos iterar. Aquí igual, aquí no hace falta que esté en ninguna etiqueta HTML, está directamente en la plantilla, pero ya aquí, en la versión antigua, sí que hace falta que estuviera dentro de una etiqueta que es la que queremos iterar. Si os fijáis, la nomenclatura es prácticamente la misma, lo único que cambia es que aquí en el track by, aquí directamente tengo que ponerle una función a la que llamar, que es la función que veis aquí, que es el track by name, que esto recibe el índice y el ítem de esa iteración. Entonces, pues aquí tú le defines con el return cuál quieres que sea el índice, no, el track por el que vaya esa iteración. Lo demás sería igual. Y aquí, pues para el caso de una plantilla vacía, pues utilizaríamos una comprobación con un if. Fijaos que directamente le pregunto, oye, si la lista está vacía, vete al template vacío. No tenemos un @empty directamente como aquí. Igual, para utilizar el for, también me hace falta esto. Estas son versiones antiguas que, como digo, no vamos a utilizar, así que las voy a quitar de aquí. De aquí me voy a quitar todo esto, aunque las plantillas sí que las podrías usar, como digo, ahora mismo no las vamos a utilizar. Vamos a quitar el track by name y vamos a quitar todo esto que le habíamos metido. Y esto si lo queremos probar y nos vamos aquí a nuestra aplicación, os la traigo por aquí, veis que ya ha cambiado un poco el aspecto, ya tenemos aquí esto un poco más relleno, ya tenemos aquí la lista de Pokémon que me está dando los primeros 20 Pokémon y ya si selecciono uno de ellos, veis que abajo, aquí en el cuadrado verde este, estoy viendo el nombre de ese Pokémon que estoy seleccionando. Entonces ya veis que con pocos cambios ya tenemos un poco más de funcionalidad, ya está cargando datos de verdad. Ahora vamos a hacer todo el tema de la paginación y nada, seguimos avanzando. De acuerdo, pues ¿para qué sirven los interceptores? Pues al final no es más que para capturar cosas que van pasando en nuestra aplicación, pues antes de que ocurran. Un ejemplo muy típico suele ser el interceptar las llamadas HTTP antes de que se envíen al servidor. ¿Para qué? Pues para meter normalmente cabeceras, bien autorización, la time zone, el idioma, para meter headers normalmente o modificar de alguna manera esa petición en nuestro cliente antes de que llegue al servidor. Entonces, de esta manera podemos crear un interceptor. Yo lo he definido dentro de una carpeta interceptor, lo he llamado HTTP interceptor, y en este caso lo único que haré yo es clonar la petición, meterle en la cabecera bearer, bueno, toque de ejemplo, esto ahora mismo no va a valer para nada, pero es para que veáis el ejemplo, y lanzar la petición. Aquí he añadido también a mi lista de path el interceptor, y por último, aquí recordáis que teníamos un array vacío, pues le he añadido aquí el interceptor. Esto, si vamos a la aplicación y abrimos el inspector, nos vamos a la pestaña Network, aquí vamos a buscar API, porque ahora cuando recarguemos vais a ver que esto está haciendo llamadas aquí al API. Cogemos una de ellas, por ejemplo, es esta,
¿vale? Que sería el get que hacemos al listado. Y aquí ahora si nos vamos a la request header, fijaos que aquí ya tenéis una header autorización donde le he metido bidder token de ejemplo. Esto ahora mismo pues no vale para nada, pero si fuera una API, por ejemplo, que requiere de un token realmente para autenticarse o requiere de ciertas cosas en las cabeceras, de ciertas variables en las cabeceras para que funcione correctamente, pues un interceptor sería la forma de añadirla para no tener que ir petición por petición que hagamos metiendo cosas cuando tenemos un interceptor que de forma global puede hacerlo. Bueno, pues ¿cómo añadimos la paginación? Pues vamos a añadir a nuestro componente screen, al div que tiene el scroll, le vamos a añadir un evento scroll que vamos a llamar onScroll y le vamos a pasar el evento. Entonces aquí se trata de detectar cuando hemos llegado al final del scroll. ¿Vale? Pues de esta manera cogemos el target del evento, que es un elemento HTML, y con esta operación de aquí sabemos si hemos llegado al final, abajo del todo o no. Entonces en el caso de que hayamos llegado abajo del todo, vamos a recuperar los datos que teníamos ya en nuestra señal para ver si uno de las propiedades que tenía era un next, si me venía una siguiente página. Entonces en este next lo que me venía era la URL para llamar a la siguiente página. Entonces de esa URL lo que voy a hacer es extraer los parámetros que me hacen falta, que son el offset y el limit. Y con ese límite, con ese offset, voy a llamar de nuevo a Pokémon List. ¿Qué ocurre? Aquí he añadido un límite que son los 1025 Pokémon que tenemos ahora mismo en la Pokédex. ¿Por qué? Porque el PokeAPI, además de devolver formas normales, devuelve más que digamos no son las formas normales de los Pokémon. Entonces me interesa solo que devuelva las formas normales. Entonces por eso hacemos aquí esta operación de, oye, si ya hemos llegado al límite o no tengo datos porque es la primera vez que pido, o bueno, el límite, si se pasa, me lo limitas a lo que yo quiero, a esos 1025. Y aquí, para el tema de la paginación, es, oye, si ya tengo datos, así si no es la primera vez que llamo, lo que ya tenía en data, me lo añades al principio y esta última llamada, que es el trocito correspondiente a la página que le acabo de pedir, pues me la dejas al final. Con el unshift lo que hacemos es añadir lo que ya teníamos al principio. Y de esta forma conseguimos el efecto que vais a ver aquí. Aquí tengo la primera página, que le he pedido 50 Pokémon, y como veis cuando llego abajo del todo, pues va haciendo scroll y me va dando 50 más. Aquí veis que puedo ir viendo todos los que me va dando. Esto pues hasta llegar al final de toda la Pokédex.